Muchísimas gracias a todos y a todas los que estén escuchando esta primera reunión del ciclo de la revisión constitucional de las leyes y el control judicial de la administración pública. Les comentaré brevemente cuál va a ser la dinámica de estas jornadas durante 9 jueves continuos a partir de las 3 de la tarde y hasta las 17 horas. Vamos a tener la serie de disertantes que ustedes tienen en su programa. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Casagni y el doctor Alberto Bianchi, que van a disertar a continuación de unas breves palabras del ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Daniel Fernando Soria, quien está con nosotros y agradecemos que esté con nosotros. La dinámica de preguntas que puedan surgir por parte del auditorio hacia los disertantes del día de hoy será a través de la plataforma de YouTube, donde podrán realizar todas sus preguntas. Seleccionaremos las preguntas, por supuesto, y se las transmitiremos a los disertantes al finalizar ambas alocuciones. Los dejo en la palabra del doctor Daniel Fernando Soria y a continuación luego disertará el profesor doctor Juan Carlos Casagni, al que presentaré con unas breves palabras. Muchísimas gracias, doctor Soria. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Estamos asistiendo a la apertura de un nuevo ciclo de conferencias o charlas sobre temas de derecho público, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales. En esta ocasión será un ciclo bastante extenso que se prolongará hasta el día 8 de julio, todos los días jueves. La temática del ciclo se articula en derredor de dos grandes temas, el de la revisión constitucional básicamente de las leyes y el control judicial de la administración. Configuran verdaderas áreas problema en constante evolución y replanteo, y su abordaje, por cierto, supera con creces el ámbito aún bastante alongado, por cierto, de este curso. Pero nos parecía interesante tratar de abordarlos de la mano porque su complejidad y su especificidad no logra anular los espacios comunes, los puntos de vinculación que los ligan. Por solo citar un ejemplo de un capítulo común, la presunción, el juego de la presunción de validez opera más o menos con similares características en el campo de la revisión constitucional de las leyes y en el campo del control jurisdiccional de los actos administrativos. Esto vaya dicho más allá de las matizaciones que pudieran tener lugar a partir del origen democrático de fuente más directa en el caso del legislador y del ejecutivo en cuanto a los actos emanados del presidente o del gobernador en el caso de las provincias, versus el carácter menos inmediato de esa fuente de legitimidad de los órganos de las agencias burocráticas de las administraciones públicas en general. Pero al tiempo que se advierten en estos cruciales campos del derecho público puntos de contacto, también hay disimilitudes o hubo trabajos en paralelo. Por caso, si uno analiza la evolución de la dogmática administrativa acerca del escrutinio del procedimiento de formación de la voluntad, es decir, el procedimiento administrativo, y el valor que como garantía este tiene, y como medio para el acierto del producto final acto administrativo, no se encontrará con el mismo grado de análisis o de estrictez a la hora de juzgar el procedimiento de elaboración o de la deliberación o del test de la suficiencia deliberativa de las leyes, lo cual no deja de ser un aspecto de desencuentro que podría ser objeto de otro tipo de abordajes. En cualquier caso, esta diferencia puede obedecer a algún tipo de trabajo en paralelo que no siempre se ha hecho, pero que ha distinguido el rol y los énfasis de los constitucionalistas y los de los administrativistas o incluso los de los procesalistas constitucionales. Por eso hemos pensado que este curso debería aunar las dos vertientes de un conocimiento que es crucial para la consolidación
de la noción misma de Estado de Derecho, con fuentes distintas, tal vez con origen en Marbury y Madison, el control de constitucionalidad, tal vez con origen en el cese de la jurisdicción retenida por parte del Consejo de Estado francés en Francia, el contencioso y el control de constitucionalidad finalmente apuntan a la garantía de los derechos y a la salvaguarda de la juridicidad, a la consolidación del Estado de Derecho. Por eso, este curso ha tratado de convocar de una manera plural y abierta a administrativistas, a constitucionalistas y a procesalistas de las más distintas escuelas y procedencias, de modo tal de que se favorezca el diálogo, el intercambio, el pluralismo. No hace muchos días pude leer un artículo notable de Antonio Muñoz Molina que, refiriéndose a otra realidad, criticaba la atmósfera de tajantes afirmaciones y de negaciones eliminatorias que apreciaba, y cuestionaba esto y bregaba por persistir en el esfuerzo de no renunciar a la búsqueda y a la consideración de los matices, evitando juicios al bulto o solo determinados por una inercia en cuanto a la aceptación del argumento de autoridad. Daría la sensación de que este tipo de enseñanzas que nos manifiesta el gran autor español puede tener cabida en el campo del ordenamiento jurídico. Estas recomendaciones pienso que valen, aplican en este campo. El diálogo construye la intersubjetividad, el derecho es intersubjetividad y alteridad. La necesaria objetividad que hay que buscar en el derecho se armoniza a través de puntos o niveles de común entendimiento, y con ese propósito hemos tratado de generar este curso, este ciclo, como un símbolo del estado actual de nuestro conocimiento jurídico sobre estas materias. Agradecemos entonces muy vivamente a todos los profesores, los juristas, amigos que nos acompañaron en este curso, que simplemente voy a mencionar: Juan Carlos Casañe, Alberto Bianchi, Andrés Gil Domínguez, Leandro Giannini, Miguel Berri, Roberto Saba, Santiago Carrillo, Gabriela Ábalos, Mariela Puga, Leandro Safi, Carlos Manberti, Roberto Gargarella, Víctor Abramovich, Carlos Balbín, Patricio Sanmartino, Carlos Laplacete y dos expositores extranjeros como la doctora Vitulia Ibone de Italia y Jaime Rodríguez Arana Muñoz de España. A todos ellos vaya mi anticipado y muy vivo agradecimiento, y les cedo la palabra al profesor y maestro Juan Carlos Casañe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Soria. Brevemente, antes del doctor Casañe, si me permite, voy a leer muy brevemente algunas resumen de su hoja, de su larga hoja de vida. El doctor Juan Carlos Casañe es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, además, por supuesto, de abogado, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, director del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, y además de ello, un profesional del derecho de aquilatada experiencia y larga trayectoria en el ámbito nacional e internacional, como todos sabemos. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Casañe. Su palabra. Al finalizar la palabra del doctor Casañe, tendremos la del doctor Alberto Bianchi. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación que me ha formulado el Instituto de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en la persona del doctor Daniel Soria, que siempre me distingue con estas oportunidades de dialogar y de hacer algunas conferencias o bien llamadas charlas, como le dicen ahora. Y además decirles que es un honor compartir esta tribuna con mi colega en la academia, el doctor Alberto Bianchi, uno de los constitucionalistas más brillantes que tiene hoy día el derecho argentino. Bueno, el tema que me han asignado
que es el de los principios rectores del control judicial de la administración, me parece que requiere partir brevemente de un escenario que se da en el derecho público, sobre todo constitucional y también administrativo. Y ese nuevo escenario está caracterizado por dos fenómenos que de alguna manera aparecen superpuestos, como vamos a ver. El primero es, en el orden cronológico, el de los principios generales del derecho público, del derecho administrativo, que en el tiempo, si vemos la obra de Laferrière, por ejemplo, o Liu mismo, y Enterría y todos ellos, y sobre todo un gran artículo que escribió Jean Rivero allá por 1964, en el tiempo es anterior a todo este otro movimiento que se engarza, termina engarzando con este movimiento de los principios, que es el llamado neoconstitucionalismo. Y a esto quiero referirme brevemente en dos palabras, porque hay varias opciones para ahondar en este fenómeno. La primera es ir a la filosofía del derecho, y ahí vemos que la mayoría de las obras tienden a clasificar el neoconstitucionalismo en función de las teorías filosóficas que lo sustentan. Por ejemplo, los positivistas versus los naturalistas, sobre todo los naturalistas más modernos representados por Finis. Ahora bien, en el plano de la dogmática constitucional, la cuestión es distinta, es una cosa diferente. Y el que se ha encargado muy bien, me parece a mí, de esto es Manuel Aragón Reyes, en sus últimos trabajos sobre el tema, ya sea trabajos monográficos o en el propio tratado, y nos habla allí de dos clases de neoconstitucionalismo. Un neoconstitucionalismo que, digamos, que se basa básicamente en la regulación de la democracia conforme al Estado de Derecho. Este es el único neoconstitucionalismo posible, porque el otro neoconstitucionalismo, si nos ponemos a ver, es totalmente una deformación de este constitucionalismo. Y este constitucionalismo se basa fundamentalmente, este nuevo constitucionalismo, basado, como les digo, en los postulados del Estado de Derecho, ahora en el lenguaje moderno, Estado constitucional de Derecho, en varias notas importantes, que las voy a tratar de resumir. La primera, yo diría, es la Constitución, digamos, como norma suprema de todo el esquema, ¿no? La segunda, la separación de poderes, propia del Estado de Derecho, ¿no? Luego vendría la Constitución como forma de limitación del poder en beneficio de la libertad y de la igualdad de todos en esa libertad. Como consecuencia de todo esto, la independencia del Poder Judicial en garantía de los derechos de las personas y de la forma republicana, federal y representativa de gobierno, o sea, no solamente en garantía de los derechos fundamentales de las personas, sino también de la forma de gobierno que hemos adoptado en la Constitución. Y, por supuesto, todo esto lleva al tema también de la aparición de este fenómeno de, yo les decía que se superpone en esto, que es el fenómeno del principialismo, que es la prevalencia de los principios generales del derecho frente a las leyes. Cualquiera sea la posición filosófica en la que se encuentren las teorías que escriben a esto, hay una cierta, digamos, uniformidad, una cierta unidad hoy día se está viendo en Europa entre los llamados positivistas incluyentes o moralistas que aceptan, digamos, la prevalencia de los principios generales, claro que ellos fundados en el derecho positivo, ¿no? Y los naturalistas que aceptan lo mismo, pero también con fundamento en el derecho natural cuando no hay una norma positiva para resolver la cuestión. Esto da lugar a un fenómeno que es muy conocido, que es la potenciación del papel de los jueces, porque si vamos a ver ahora, y ahora seguidamente vamos a tratar de ver la diferencia entre los principios y las normas, vamos a ver que
frente a los principios, los jueces tienen un gran poder de interpretación, porque se potencia el papel del juez en la interpretación del derecho. ¿A través de qué? A través de una técnica nueva que ha aparecido, no para reemplazar, sino para ocupar el lugar que quedaba vacante, para de alguna manera cumplir el papel de la interpretación, no solamente a través de la técnica de la subsunción, que era lo clásico del positivismo, sino a través de la técnica de la ponderación. Y ahí es donde viene digamos, a tener importancia la labor de los jueces, ¿no? En cambio, el otro constitucionalismo, el falso constitucionalismo, y fíjense las notas que le adjudica a Ramón Reyes y no nos hacen acordar algunas de las cosas que estamos viviendo hoy día en el mundo, se basa en que prevalezca el poder sobre el control, la unidad del Estado sobre la separación de los poderes. Hay una denigración de la separación del poder. El entendimiento político de la democracia sobre el entendimiento jurídico. La democracia directa o plebiscitaria sobre la democracia indirecta o representativa. La voluntad política sobre las leyes. El Estado decisionista, y ahí viene toda la interpretación, no me voy a meter en eso ahora, de Carl Schmitt, el Estado decisionista sobre el Estado de Derecho. En suma, se diluye la supremacía constitucional y el gobierno de la ley pasa a ser el gobierno de los hombres, que es un poco todo lo contrario a la doctrina del derecho constitucional clásico, entre ellos también expuesta por el doctor Bianchi en muchísimas de sus obras. Actualmente, el campo del Estado constitucional de derecho, el verdadero, como les dije antes, congrega tanto a los llamados positivistas e incluyentes o moralistas, por ejemplo, Atienza, Nino, Dworkin, Alexis, como a los partidarios del naturalismo, tanto del clásico como el naturalismo llamado por Santiago Legarre, por ejemplo, positivismo naturalista, el de Finis, ¿no? Que le da una importancia muy grande al derecho positivo, en tanto no degenera en injusticia extrema, y da cabida a la técnica de los principios generales del derecho. Esta prevalencia de los principios generales del derecho obedece también a una característica propia de los principios, y es la de ser mandatos vinculantes o reglas de derecho. O sea, si bien para un sector de la filosofía del derecho solamente, y del derecho constitucional también, solamente los principios que están positivados constitucionalmente son principios generales del derecho que prevalecen sobre las leyes, para otras también existe la posibilidad de crear estos principios, no solamente por obra del derecho positivo, sino ante la carencia de normas o de soluciones normativas por obra de la jurisprudencia. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el principio del control de oficio de la constitucionalidad de las leyes, que no surge expresamente de ningún texto, pero sí de la interpretación constitucional. Entonces, yo diría que para resumir este planteo inicial, tenemos que advertir que los principios y las normas, ambas son reglas de derecho. Y el carácter vinculante de los principios no obliga a los jueces a fallar según ellos, pero no entendido los principios como un mandato de optimización, como los entiende, por ejemplo, Alexis, algo que se puede o no realizar de acuerdo a las posibilidades. Sí, o sea que sería una directiva más bien eso. Sino, esto ha sido objeto de la crítica muy certera de Atienza, sino que son principios que obligan a los jueces de alguna manera a utilizarlos en la justificación racional y valorativa de sus decisiones. El papel de los jueces no debe confundirse con el papel de los legisladores y debe hacerse sobre la base de dos técnicas fundamentales que les acabo de señalar hace un rato, que son la técnica de la subsunción, cuando la norma es precisa y no se viola
la justicia, no se degenera en injusticia extrema, y la técnica de la ponderación, que es la que se utiliza cuando el principio es impreciso, no está bien regulado en la norma y es necesario rellenarlo a través de la interpretación judicial. Acá es importante que tengamos en cuenta que los principios, y en esto la doctrina alemana está casi toda conteste, son entendidos como mandatos entonces vinculantes, carentes de supuestos de hecho y de consecuencias jurídicas. Tanto el supuesto de hecho como la consecuencia jurídica, que sería la norma completa, ¿no? junto al mandato que está en el medio, digamos así, están siempre susceptibles de ser aplicados mediante la técnica de la subsunción. Mientras que cuando faltan esos dos elementos, ¿no? Se acude entonces sí a la operación ponderativa a través de una serie de técnicas que vamos a tratar de mirar un poco en este momento. Si seguimos hablando de los principios, yo he seleccionado dos fundamentales que son importantísimos acá. El principio de razonabilidad, concebido como un metaprincipio, y el principio del control de oficio de inconstitucionalidad. Si vemos el principio de razonabilidad y lo seguimos a Linares, por ejemplo, vamos a ver que la razón suficiente es la que predomina como fundamento de todas las decisiones judiciales que apliquen esos principios. Y esa razón suficiente puede ser una razón de esencia cuando la conducta se funda en una norma expresa jurídica expresa, una razón de existencia cuando el fundamento es un mero hecho y hay que analizar si ese comportamiento se da o no se da, y un fundamento de verdad que tiene que ver con el fundamento axiológico de la justicia, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha pasado entre nosotros? Obviamente no voy a referirme, estando el doctor Bianchi aquí, al fundamento constitucional del principio de razonabilidad, pero está por supuesto en el artículo 28, porque dice algo más que el principio de razonabilidad. En realidad, si nos ponemos a mirar el artículo 28, se adelantó mucho en el tiempo a lo que está hoy día en la Constitución alemana y en la Constitución española, que es el principio de la no violación del contenido sustancial de los derechos fundamentales, ¿no? Las leyes no pueden violar el contenido sustancial de los derechos. Eso es parte de la razonabilidad, ¿no? Nosotros, la jurisprudencia nuestra inicial de la Corte se basó, como se sabe en el derecho norteamericano, en el principio del debido proceso, tanto el debido proceso adjetivo como el debido proceso sustantivo, y evidentemente nos lleva, en el caso del debido proceso sustantivo, y de alguna manera nos conduce en una parte al principio de la técnica de la ponderación, también porque utiliza la metodología del balance entre costes y beneficios. Pero ¿qué ha pasado? Este fundamento del derecho norteamericano ha quedado insuficiente frente al avance que ha habido en el derecho europeo sobre el principio de proporcionalidad, que ha venido a integrarse dentro del principio de razonabilidad. Entonces hoy día tenemos una concepción amplia de la razonabilidad, que es comprensivo de la protección, primero, del contenido sustancial de los derechos, como ya les decía, el artículo 28 de la Constitución. La razonabilidad de la selección, que era algo que ya se venía utilizando en la vieja jurisprudencia de la Corte. La razonabilidad ponderativa, que aquí sí se superpone con una parte del principio de proporcionalidad, ¿no? Que demanda una ponderación racional en base a un balance de conveniencia entre medios y fines. La prohibición, yo le agrego, de arbitrariedad, ¿no es cierto?, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Arbitrariedad que yo siempre recuerdo es muy antigua en el derecho español,
y si basta con ir al Quijote para ver dos pasajes del Quijote donde habla de la ley del encaje, y por ley del encaje se entendía la aplicación, digamos, de una norma en base creada por la inventiva del juez, que traducía un capricho o la sola voluntad contraria, dice, a la razón, a la ley y a la justicia. Y cuando me puse a investigar este punto, vi que había un diccionario francés donde se hablaba de que este principio tenía sus raíces ya en el antiguo derecho romano. Pero este es otro problema que lo dejo para después. Lo que quiero señalar ahora es que el principio de la interdicción de arbitrariedad está plenamente afirmado en la Constitución Nacional, en el artículo 19, en cuanto dice que nadie debe hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Y cuando el concepto de ley que utiliza, evidentemente, es el concepto de ley en sentido amplio, ley en sentido positivo y ley en sentido de ley natural. El principio de proporcionalidad es el aspecto nuevo que aparece en el control judicial de la razonabilidad. Siendo entonces la razonabilidad un metaprincipio, admite en su seno este principio de proporcionalidad, que se divide, siguiendo a Lexi, que es el que lo ha elaborado la doctrina alemana, lo acepta el Tribunal Supremo alemán, el Tribunal Constitucional también, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional español, por ejemplo, es el principio que divide la proporcionalidad que tiene que analizarse en cada acto o cada ley en tres partes. Una parte que es el criterio de la necesidad, la otra el criterio de la adecuación y por último el de la proporcionalidad en sentido estricto. El criterio de la necesidad nos orienta a buscar la solución que resulte menos restrictiva a los derechos fundamentales. El criterio de la adecuación busca, en cambio, a realizar un análisis de la idoneidad de ese medio para cumplir un determinado fin. Y por último está la proporcionalidad en sentido estricto, que ya ahí viene a coincidir con parte del control de razonabilidad del debido proceso del derecho norteamericano, que es el conocido balance entre los costes y los beneficios en función de la relación entre los medios y los fines. Interesa señalar que hay una referencia a este principio en el último fallo de la Corte Suprema, en el voto de los doctores Rosati y Maqueda, donde se hace una referencia a la falta, digamos, de relación que hay en cuanto a la adecuación y en cuanto a la necesidad digamos, de las razones esgrimidas para prohibir la presencialidad de las clases en la ciudad de Buenos Aires. El gran problema interpretativo, yo creo que subsiste en la jurisprudencia de la Corte todavía, me parece a mí que es el análisis de la conveniencia o de la oportunidad de los actos administrativos o de las leyes. Si bien creo que hay ya una línea que se orienta a afirmar la necesidad de constitucionalizar ese control de conveniencia o de discrecionalidad o de oportunidad, yo creo que hoy día, digamos, podría decirse que toda la jurisprudencia de la Corte que se ha negado a admitir esta doctrina, basada, como dice Bianchi, en la comodidad de un precedente, que era el precedente Inchausti, debe ser descartada totalmente. ¿Por qué? Porque el precedente Inchausti, si lo leemos bien, en realidad da razones para justificar la conveniencia, porque cuando desarrolla todos los debates que hubo y el apoyo de las distintas cámaras a las medidas que se adoptan, está, digamos, traduciendo juicios de conveniencia. O sea que la Corte ahí en realidad hizo un juicio de conveniencia, a pesar de una fase desacertada por ahí
se ha tomado, se ha extrapolado y se ha tomado y se le ha extendido como un cliché a la mayoría de los fallos de la Corte Suprema. Por eso yo creo que esto es importante, mantener este principio de la amplitud del análisis de los aspectos propios de la conveniencia y discrecionalidad de los actos y de las leyes administrativas. Otro de los aspectos que he dejado para el final, así un poco rápido, en un abuelo de pájaro, en un análisis abuelo de pájaro que estoy haciendo, es el vinculado con el principio del control ex oficio de la constitucionalidad de las leyes, sobre todo, basado en un principio general de derecho que es el iuria novit curia. Yo diría que hace un tiempo nosotros nos manifestamos a favor de este principio con fundamento en el ordenamiento positivo constitucional, en el artículo 31, y me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones sobre un reciente pronunciamiento de la Suprema Corte Provincial que el doctor Soria ha tenido la amabilidad de hacérmelo llegar y que me pareció de sumo interés, porque allí se resolvió por mayoría de 4 contra 3 rechazar el recurso de inaplicabilidad de la ley que había interpuesto el fisco de la provincia de Buenos Aires por haberse aplicado el principio iura novit curia de una manera sorpresiva por parte de la Cámara en lo contencioso administrativo provincial de Mar del Plata. Y allí el doctor Soria, en uno de los votos, yo diría, más magníficos que he visto, que lo tengo que ponderar porque como no comparto además el resultado del voto, me maravilló realmente la forma, cómo está expuesta toda la doctrina del control de oficio de la constitucionalidad de las leyes, y creo que es una de las mejores piezas que podemos darle hoy día a los alumnos para que estudien desde el punto de vista que señala el doctor Soria, que es una de las posibilidades interpretativas, digamos, tendientes a limitar de alguna manera el alcance del control de constitucionalidad de oficio. Porque el doctor Soria se basa fundamentalmente en que hay que dar una prevalencia al derecho de defensa y básicamente al principio de congruencia, porque si no se ha planteado el tema en las instancias precedentes, que no se venía planteando ni nunca se planteó, y además encima todavía no se le da un traslado, tampoco como en este caso no se le había dado traslado previo, como aconseja el doctor Banossi, por ejemplo, siempre para mitigar los defectos que puede haber en la violación de la garantía de la defensa en juicio. Yo creo que sobre esa base el doctor Soria construye una postura muy razonable, entiendo, pero que yo no comparto por las razones que voy a dar así. El doctor Soria sostiene que en esos casos hay algo así como una renuncia de derechos, porque la otra parte, la parte privada, el caso, me refiero al caso fisco de la provincia de Buenos Aires contra Necotrans y otros sobre apremio. Este caso fue resuelto el 25 de febrero, o sea, reciente, del 2021. En ese caso había habido una renuncia por parte de la demandada a invocar la inconstitucionalidad de la norma tributaria del derecho local, del Código Tributario Local, que no había sido planteada en el pleito, y que la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata utilizó para fundar la decisión que acogió la defensa de prescripción de la acción, porque se trataba de si el tributo o no estaba prescrito conforme
a la regulación del derecho local o si tenía que prevalecer la regulación del Código Civil como la Corte lo viene estableciendo en los últimos precedentes. El doctor Soria sostiene esto de la renuncia, pero ahí también me parece a mí que cabe aplicar un poco la opinión del doctor Bianchi, y yo la comparto, en el sentido de que no debe aceptarse la renuncia a la Constitución, que la Constitución me parece que tiene que ser la que de alguna manera se imponga en estos casos, y no solamente, digamos, resolver la cuestión sobre la base de los principios que son importantes, porque son muy importantes esos principios, pero que me parece que tienen que ceder frente al principio de la supremacía constitucional. Porque, como dice bien el doctor Bianchi, en realidad la renuncia a la Constitución no se puede aceptar por ser una cuestión de orden público, ¿no? Esto es una cuestión opinable, desde luego, pero yo les quería dar un poco la opinión que tengo y vuelvo a decirles, destacando la profundidad, la versación y, en cierto sentido, la razonabilidad de los argumentos que utiliza mi querido amigo el doctor Soria para sostener la postura contraria. Yo creo que los jueces están de alguna manera obligados a otorgar primacía a la Constitución. Sé que esto es una materia muy, muy opinable, pero yo pienso que es una de las pocas garantías que nos quedan de mantener al tope el principio de la legalidad, hoy día también llamado por algunos el de la juridicidad constitucional, y el bloque de sus derechos fundamentales y de los principios básicos que la guían. Bueno, nada más y muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, doctor Castañi. Vamos a dar paso inmediatamente al doctor Alberto Bianchi. Previamente vamos a dar lectura brevemente a esa también hoja de vida y de trayectoria académica del doctor Bianchi, que es por todos conocida. El doctor Alberto Bianchi es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Premio Academia Nacional de Derecho de 1991, Premio Academia Nacional de Derecho del 2012, Premio CONEX en el área del Derecho Constitucional, profesor de Derecho Constitucional profundizado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral, y es autor de una infinidad de libros y artículos sobre el derecho administrativo, el derecho constitucional, y al mismo tiempo que el doctor Castañi, un profesional de dilatada trayectoria nacional e internacional. Le cedemos la palabra, doctor Bianchi, bienvenido nuevamente, a disposición el público de escuchar sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y en particular al doctor Daniel Soria, que es un gran amigo, esta oportunidad de decir unas breves palabras sobre un tema que me interesa mucho. Y por supuesto agradezco el privilegio de estar en compañía en esta ocasión de mi maestro, el doctor Juan Carlos Casañe. Juan Carlos Casañe, no hace falta decirlo, es una de las figuras jurídicas, uno de los juristas más relevantes de nuestro tiempo, y es para mí, lo digo con orgullo, un padre jurídico. Fui alumno de él hace 45 años en la Universidad Católica y todavía sigo aprendiendo de todo lo que escribe, lo que dice y de la constante evolución de su pensamiento y de su afán permanente por profundizar antiguos y nuevos temas, como lo acaba de mostrar con la conferencia que acabamos de escuchar. De modo tal que es un gran gusto estar aquí esta tarde con ustedes y con el doctor Casañe.
Creo que el tema de la convocatoria es muy interesante, muy actual, muy necesario. Y el tema que voy a abordar en particular es el de la separación de los poderes y el control de constitucionalidad. Dos temas que están íntimamente relacionados porque, en cierto modo, de la forma en que se diseña la separación de poderes, se diseña el control de constitucionalidad. Uno y otro están íntimamente relacionados, al punto tal que podría decirse que hoy los sistemas de control de constitucionalidad se dividen en dos grandes ramas. Los sistemas donde los jueces no ejercen el control de constitucionalidad, sino que lo ejerce otro órgano, que en algunos casos es judicial y en otros casos no, y los sistemas en donde los jueces ejercen control de constitucionalidad. No voy a decir que un sistema sea mejor que el otro. Esto sería quizás un error. Me he acostumbrado a que no hay buenos sistemas o malos sistemas. En todo caso, hay sistemas bien aplicados y sistemas mal aplicados. Pero hay algo que es importante tener en cuenta, es que debemos ser fieles a nuestra tradición histórica. Esto lo aprendí de Juan Carlos Casañe cuando me enseñó las primeras letras del derecho público y del derecho objetivo en particular. Debemos ser fieles a nuestra tradición histórica, a nuestras costumbres, a aquellos institutos que nos vienen desde el fondo de nuestro sistema constitucional. Y el control de constitucionalidad, entonces, pese a que hoy hay muchas personas en la Argentina, juristas muy respetables, que propician un cambio y que propician la idea de crear un tribunal de constitucionalidad especial, me parece a mí que nuestro sistema constitucional, que insisto, no es que sea mejor que el otro, es un sistema que hasta ahora ha sido bastante bien aplicado. Más allá de estas diferencias que hoy mencionaba recién el doctor Casañe sobre si los jueces pueden actuar de oficio o no pueden actuar de oficio. En fin, esto es una discusión muy larga en la Argentina, en la cual cada uno de nosotros tiene su opinión. Yo coincido con el doctor Casaña en que el control debe ser de oficio, lo he escrito así, pero más allá de estas diferencias de matices, nuestro sistema de controles judiciales yo creo que debemos mantenerlo. Pero aún así, son muy respetables aquellos sistemas, como los europeos continentales, en donde los jueces no ejercen control de constitucionalidad, sino que lo ejerce un tribunal. Entonces, diríamos que los sistemas se dividen de esta manera y así se clasifican en sistemas de control desconcentrado, que es donde los sistemas en donde todos los jueces ejercen el control de constitucionalidad, y los sistemas concentrados, en donde los jueces no ejercen el control, sino que lo ejerce un tribunal constitucional o un consejo constitucional, como tiene en Francia. Aún así, en Europa, la división es muy clara entre los países, llamémosle continentales, y el Reino Unido. Porque en los países continentales, en Francia, en España, en Italia, en Alemania, que son los países que más directamente nos llegan por tradición cultural, existe un control de constitucional. No lo ejercen los jueces, pero hay un tribunal que se encarga. En el Reino Unido, curiosamente, pese a que los ingleses, en cierto modo, son los que dieron el puntapié inicial del derecho constitucional tal como lo conocemos hoy en día a partir de la Carta Magna de 1215, los ingleses, curiosamente, no tienen control de constitucionalidad de ninguna forma. No hay jueces ni hay tribunal constitucional. En todo caso, el control de constitucionalidad del Reino Unido lo ejerce el propio Parlamento, por aquel viejo principio de la supremacía del Parlamento que existe en el Reino Unido y que todavía existe, no obstante que hoy parecería que la figura relevante es el primer ministro, pero jurídicamente y políticamente la supremacía del Parlamento en Inglaterra es uno de los principios sobre los cuales asienta todo el sistema. Entonces, voy a hacer un breve repaso de cómo funciona la separación de poderes y el control de constitucionalidad en estos países y luego voy a pasar a nuestro sistema, que es en buena medida el sistema de los Estados Unidos, que ha tenido, por supuesto, una fuerte influencia, con muchos matices, por cierto, en todo el continente americano. Todo el continente americano es, de México para abajo, es tributario, en cierto modo, del sistema americano, aunque, por supuesto, con numerosos matices que en algunos casos a cada país lo alejan más o menos del sistema de los Estados Unidos. Pero empecemos por Francia. En Francia, en realidad, hay un dato que es muy
importante tener en cuenta. Y en Francia no hay estrictamente un poder judicial como lo concebimos nosotros. Francia en realidad tiene 3 jurisdicciones. Francia está montada sobre el sistema de la doble jurisdicción. Me acuerdo cuando estaba escribiendo mi trabajo sobre separación de los poderes, el doctor Cassagne me dijo, no puedes dejar de leer un artículo muy bueno de Jorge Tristán Bosch sobre la doble jurisdicción en Francia, que tuvo la gentileza de darme para que lo leyera. Yo no lo conocía en ese momento. La verdad que Bosch, con esa pluma y con esa erudición que lo caracterizaba, explica el sistema de la doble jurisdicción en Francia fantásticamente bien. Y explica, como luego lo ha explicado Cassagne tantas veces, el sistema de la doble jurisdicción, que nace de 2 leyes de la Revolución Francesa, establece una jurisdicción contencioso administrativo en la administración y una jurisdicción judicial en el Poder Judicial. Una juzga, en líneas generales, por supuesto, a la administración, la otra juzga a los particulares, y los conflictos se resuelven con el famoso Tribunal de Conflictos creado en el siglo XIX. Ahora bien, esto hace que el Poder Judicial como tal, como lo concebimos nosotros, como una tercera rama del gobierno, en Francia esto no está tan claro, porque además a eso, la Constitución de 1958 de la Quinta República, siguiendo las aguas de las repúblicas anteriores, agregó el Consejo Constitucional, que no es un tribunal específicamente judicial, porque tiene una integración en buena medida política, ¿no? Los expresidentes de la República, aunque no se sientan regularmente en el Tribunal Constitucional, son parte de él. De modo tal que esa tercera jurisdicción específicamente constitucional es la que conforma 3 jurisdicciones diferentes en Francia, y ninguna de las 3 están en la misma rama de gobierno, no integran el Poder Judicial. Por eso es que los franceses al Poder Judicial no lo llaman un poder, lo llaman un servicio. Porque para los franceses, dentro de su concepción amplia del servicio público, la justicia es un servicio. Por eso es que cuando a veces en la Argentina hablamos del servicio de justicia, aunque esta denominación no sea absoluta y completamente errónea, debemos ser conscientes que viene de un sistema que es en cierto modo diferente al nuestro, donde no hay un poder judicial, sino que hay un servicio de justicia verdaderamente. Los jueces en Francia, entonces, no ejercen control de constitucionalidad, sino que lo hacen indirectamente. La función de control en Francia la tiene el Consejo Constitucional. Los jueces, cuando tienen la necesidad de resolver una cuestión constitucional que le plantean las partes, consultan al Consejo Constitucional, que a veces incluso consulta también al Consejo de Estado, y entonces resuelven conforme lo que dice el Consejo Constitucional. Es lo que se llama la cuestión prioritaria de constitucionalidad. Y entonces no hay un control directo de los jueces, porque la separación de poderes en Francia no tiene esa claridad de los 3 poderes que tenemos nosotros. Hay un sistema distinto, hay un sistema donde hay 2 poderes claramente y una tercera jurisdicción, que es un servicio, que está integrada por 3 jurisdicciones distintas. En España el sistema es parecido, pero tiene algunas diferencias. ¿Por qué? En España hay 3 poderes del Estado, ¿sí? La Constitución de 1978 establece 3 poderes, porque esto es una tradición española también. Hay que remontarse a la Constitución de 1812, a la Constitución de la Monarquía Española de 1812, y hay que leer, y en esto también lo digo por influencia, por buena influencia directa de una lectura que me recomendó en su momento Juan Carlos Cassagne sobre el discurso de Argüelles cuando se presenta en la convención, en las Cortes de Cádiz en ese momento, la Constitución de la Monarquía de 1812. Argüelles en ese discurso hace una exaltación de la separación de poderes, que era un concepto todavía muy naciente, es decir, no, la Constitución de los Estados Unidos estaba recién sancionada, la Constitución de la Primera República Francesa de 1791 había tenido una vida corta, y nacía al mundo jurídico y al mundo político la Constitución de 1812, que lamentablemente tuvo una muy corta vida porque, a mi modo de ver, injustamente para los constituyentes de Cádiz, el rey Fernando VII la anuló en 1820, cuando era una constitución que había costado sangre y había sido dictada en homenaje nada menos que a Fernando VII. Pero bueno, el absolutismo de Fernando VII permitió la anulación de esa constitución. Pero ha quedado, como lo ha destacado Cassagne, el discurso de Argüelles,
que es muy interesante en este punto porque es un discurso que le marca a los españoles desde el comienzo una clara separación de poderes que no se ve en Francia y mucho menos en el Reino Unido. Aún así, pese a esta clara separación de poderes que hoy día se ve en la Constitución española, los españoles no le han otorgado a sus jueces el control de constitucionalidad, sino que, una vez más en esto, los españoles han tenido una influencia del modelo francés, como lo han tenido en el contencioso administrativo, más allá de que no lo colocaron en la administración, sino que lo colocaron en la justicia, han tenido una influencia francesa porque han creado un tribunal constitucional y han establecido que ese tribunal establece o controla monopólicamente a las leyes, sin perjuicio que de los jueces, lo mismo que en el sistema francés, cuando tienen que declarar una norma inconstitucional, consultan al Tribunal Constitucional y resuelven conforme lo dictamina el Tribunal Constitucional. De modo tal que vemos que aún en un sistema en donde el control de constitucionalidad está a cargo de un tribunal, puede haber al mismo tiempo una separación de poderes. O dicho al revés, aún en un sistema donde hay una separación nítida de poderes claramente y la independencia del Poder Judicial hoy es uno de los baluartes de la Constitución Española de 1978, aún así esos jueces no tienen la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, sino que deben hacerlo como un mecanismo de consulta al Tribunal Constitucional. En el otro lado del Canal de la Mancha están los ingleses, que por supuesto tienen un sistema que a mi modo de ver es intransmisible a otras jurisdicciones. Es un típico caso en donde a ellos el sistema les funciona bien, porque es un sistema que ellos han creado, ¿sí? ¿Por qué a los franceses les funciona tan bien el Consejo de Estado? ¿Por qué tienen ese amor y ese orgullo por el Consejo de Estado? Porque es una creación típicamente francesa, que nace con Napoleón el 25 de diciembre de 1799 y que los franceses han desarrollado a lo largo de más de 200 años, ¿sí? Es connatural a ellos mismos. Si nosotros quisiéramos incorporar el Consejo de Estado en la Argentina, a lo mejor no tendríamos las facilidades de adaptación, porque es una institución que más allá que la admiramos, sería difícil colocar hoy día un Consejo de Estado en la Argentina, ¿sí? Lo mismo pasa, perdón por la digresión, con el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que incorporó la reforma 94, es una institución extraña a nuestra Constitución. Y no en vano son todos los cortocircuitos que ha producido el Consejo de la Magistratura desde su instalación hace 25 años con la Corte Suprema, porque es una institución que hemos traído de los modelos continentales europeos, donde la separación de poderes es distinta a nuestra separación. Pero hecha esta digresión, que ha sido casi involuntaria porque no la tenía pensada, lo que digo es que las instituciones funcionan bien en aquellos países que las han creado, las han amamantado, las han visto crecer y las han ido modelando a sus costumbres y necesidades. De allí que insista yo tanto en la tradición histórica de las instituciones. Los ingleses tienen un sistema que mirado de afuera parece absolutamente absurdo, pero funciona en el Reino Unido porque es el sistema que ellos han creado a lo largo de los últimos 800 años. Insisto, es intransmisible hacia afuera porque pensar en la supremacía del Parlamento, en que el Parlamento ejerce el poder constituyente, por pensar que no tienen una constitución escrita en un solo texto, sino dispersa en muchas leyes que sanciona el propio Parlamento y que reforma el propio Parlamento, que no hay una convención constituyente, que los jueces no ejercen ni nadie ejerce control de constitución. Esto es un sistema que parece realmente absurdo, pero los ingleses están muy contentos y es más, cuando en el año 2009 se instaló la Corte Suprema en el Reino Unido, los ingleses estaban sumamente extrañados. Decían, ¿pero qué es esta Corte Suprema? Nosotros teníamos la Corte Suprema en la Cámara de Lores. Fíjense qué absurdo para nosotros, qué dislate para la separación de poderes. Montesquieu decía que el origen de la separación de poderes estaba en Inglaterra y los ingleses al mismo tiempo decían que ellos no tenían separación de poderes, con lo cual genera a los que lo miramos de afuera una sensación sumamente extraña. Pero
lo cierto es que los ingleses estaban muy orgullosos de que su Corte Suprema estuviera en la Cámara de Lores, que es una cámara legislativa. Fíjense qué absurdo sería para nosotros. Tan absurdo como que el primer ministro, para poder ser primer ministro, tiene que ser miembro del Parlamento. Y nuestra Constitución prohíbe que los legisladores sean al mismo tiempo ministros del Poder Ejecutivo, porque esto es un agravio a la separación de poderes. Entonces, son sistemas que aún respetando, en cierto modo, el principio de separación de poderes, no son, primero, totalmente diferentes al nuestro, y además generan controles de constitucionalidad tan distintos que en Inglaterra es un sistema que no existe. No hay control judicial de constitucionalidad. A lo sumo, el juez inglés puede decir que, sin declarar que la ley es inconstitucional, puede decir que la ley tiene alguna nota discordante con alguna ley constitucional, pero no lo va a declarar nunca inconstitucional. Esto es distinto, y acá sí hay que hacer una distinción en el derecho inglés. Los jueces sí pueden declarar la nulidad de un reglamento, y esto es lo que para los ingleses es la revisión judicial, el judicial review. Cuando los ingleses hablan del judicial review, no es el judicial review de las leyes, es el judicial review de los reglamentos. Ellos pueden controlar la validez de un reglamento, los jueces, pero no pueden controlar la validez constitucional de una ley. Europa entonces tiene un sistema de control de constitucionalidad muy acomodado a su sistema de separación de poderes, un sistema de control de constitucionalidad que tiene su origen en la Europa de la primera posguerra. Recordemos nosotros que, terminada la Primera Guerra Mundial, hasta ese momento Europa estaba gobernada por aquellas monarquías que habían surgido o que se habían fortalecido luego del Congreso de Viena en 1815. Caído Napoleón en Waterloo en 1815, las potencias europeas se reúnen en el famoso Congreso de Viena, al cual acuden Talleyrand, el zar de Rusia y por supuesto los austríacos y alemanes, y diseñan la Europa que se prolonga durante un siglo más, no un siglo calendario, pero un siglo más hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Pero al caer la Primera Guerra Mundial se disuelven muchas de las monarquías europeas, caen los Romanov en Rusia, cae el Imperio Austrohúngaro, cae la monarquía en Alemania, y las monarquías en Italia y en Francia y en España, por supuesto, sufren también su tembladeral. Viene la Segunda República Española, en fin. Aparece un nuevo escenario. En ese nuevo escenario nacen una serie de nuevas repúblicas, la de Weimar, por supuesto, la más célebre de todas, pero no la única, y todas esas nuevas repúblicas e impulsos de Carl Schmitt, que mencionaba recién Juan Carlos Gazzagni, y de Hans Kelsen, que eran los dos juristas quizás germánicos más importantes de ese momento, empieza a diseñarse un nuevo sistema constitucional, un nuevo sistema republicano, en donde una de las preocupaciones es, bueno, ¿cómo hacemos para controlar que la Constitución se mantenga como ley vigente? Y entonces Kelsen, en la Constitución austríaca de 1920, crea un tribunal constitucional que ha sido un poco el tribunal modelo para todo el sistema europeo, y que es el modelo, con sus más y sus menos, por supuesto, que adoptan la Constitución italiana de 1948, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución de la Quinta República Francesa de 1958 y finalmente la Constitución Española de 1978, montado sobre la idea de un tribunal constitucional que en realidad no hace un juicio a la norma según su aplicación en el caso, como en nuestro caso, sino un juicio a la norma en abstracto. Es decir, lo que se enjuicia es lo que dice la norma, no cómo está aplicada en un caso concreto. Y, por lo general, por supuesto tiene matices, la decisión de ese tribunal es una decisión erga omnes, lo que nosotros llamaríamos una decisión erga omnes. Es una decisión general porque no hay un caso propiamente dicho entre dos partes, sino que hay un juicio en abstracto a la norma. Del otro lado del Atlántico, los norteamericanos, a partir de Marbury versus Mason, diseñaron un sistema completamente distinto. Los norteamericanos, en la Convención de Filadelfia, no habían llegado a crear un sistema de control de constitucionalidad. Porque, bueno, en realidad algunos de los convencionales habían propuesto un sistema, pero no nos olvidemos que la Convención de Filadelfia trabajó urgida por el tiempo,
Por eso es que produjeron una constitución mínima, una constitución de 6 artículos donde ni siquiera hubo inicialmente una carta de derechos. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, ¿qué era lo que los urgía? Los urgía la llegada del invierno. ¿Sí? Estaban las revoluciones y las constituciones, por lo menos en el hemisferio norte, siempre suceden en el verano, que es la época en que la gente puede caminar tranquilamente por la calle sin morirse de frío, por lo menos en el siglo XVIII. Pero claro, en 1787, los convencionales de Filadelfia, reunidos muchos de ellos a muchos miles de kilómetros o muchos cientos de kilómetros de sus casas, en realidad la llegada del invierno no quería que los sorprendiera en Filadelfia, querían volver a New Hampshire, a Nueva Jersey, a Nueva York y a Massachusetts, que era de donde venían porque eran todos granjeros, eran todas personas que labraban la tierra, ¿sí? No eran convencionales profesionales como los hoy que tienen un sueldo y una dieta, no, lo hacían simplemente por una función patriótica. Pero claro, venía el invierno y tenían que volver a sus casas, a sus granjas, a sus tareas, a sus mercados, a vender sus productos. Entonces, lo que hicieron fue una convención lo más breve, una constitución lo más breve posible. Siempre cuento que una de las grandes dificultades que tuvieron los norteamericanos en la convención fue el diseño del Congreso. Los estados grandes, Virginia, querían un Congreso unicameral de representación proporcional, porque esto era lo que les convenía, porque era el estado más grande, que tenía más ciudadanos, más tierra cultivada, más esclavos en ese momento, y entonces, por supuesto, una legislatura con representación proporcional los ayudaba enormemente porque eran los que más representantes iban a tener. Los estados chicos se opusieron, New Hampshire, los estados chicos decían, no, momento, ustedes quieren ser los dueños de esa legislatura, los estados grandes. Los estados chicos, lo que proponemos es que haya una legislatura en donde todos estemos representados igualitariamente, 2 legisladores por cada estado. Esto produjo la reacción de los virginianos. No, pero un momento, ¿por qué todos vamos a ser iguales y aquí no somos todos iguales? Y esto trabó a la convención en una discusión que parecía que le iba a hacer fracasar. Entonces, ¿qué ocurrió? Finalmente llegaron a un pacto. Muy bien, vamos a crear un Congreso bicameral. En el Senado vamos a colocar 2 representantes por cada estado. Y en la Cámara de Representantes vamos a establecer un sistema de representación proporcional. Y así nace el bicameralismo en los Estados Unidos, que es el bicameralismo que heredamos nosotros. Por eso es que el bicameralismo norteamericano no tiene absolutamente nada que ver con el bicameralismo inglés. El bicameralismo inglés está montado sobre la idea de una Cámara aristocrática, la Cámara de los Lores, donde antiguamente, hoy ya no, desde Tony Blair en adelante ya no, se sentaban los representantes de la aristocracia terrateniente de manera hereditaria, el título de Lord se heredaba, y luego estaban los comunes, que eran los verdaderos representantes del pueblo, ¿sí? Pero ese bicameralismo, y además la Cámara de Lores, como les decía recién, era un tribunal. Al final del día ejercía funciones judiciales también, bien que a través de un cuerpo en el cual se delegaban estas tareas. Pero lo cierto es que el bicameralismo americano no tiene nada que ver con el bicameralismo inglés. Pero esta discusión que se generó en la convención, que los demoró bastante, impidió el tratamiento de otros temas, entre ellos el del control de constitucional. Se sanciona la Constitución de Filadelfia entonces en 1787 sin que hubiera en la Constitución escrito un sistema de control de constitucional. Fíjense ustedes que cuando nuestros convencionales constituyentes toman... Acá hay que hacer una aclaración, y esto lo hemos hablado muchísimas veces también con Juan Carlos Casañe, sobre el origen de las fuentes de nuestra Constitución. Esto es una discusión eterna en la Argentina, y tenemos los hiper norteamericanistas que dicen que hemos copiado a la Constitución de los Estados Unidos, y en el otro extremo tenemos aquellos autores que niegan toda influencia. Yo creo que la verdad, y en esto coincidimos una vez más con el doctor Casañe, no hay que irse a los extremos. En realidad, la gran fuente de la Constitución argentina es el proyecto de Alberdi, porque es el único libro, y el federalista que estaba por ahí en la Convención de Santa Fe, pero se perdió, no sabemos muy bien qué pasó con ese ejemplar del federalista. La gran fuente fue el proyecto de Alberdi. Pero más allá del proyecto de Alberdi, hay que ir a ver cuáles son las fuentes del proyecto Alberdi, porque esas son las verdaderas fuentes de la Constitución, o si se quiere, las fuentes indirectas. Y ahí es donde la Constitución de los Estados Unidos tiene una preponderancia relevante, pero no absoluta, ¿sí? ¿Por qué?
hemos tomado el sistema bicameralista, hemos tomado el sistema presidencialista, hemos tomado el sistema de la separación de poderes con un poder judicial separado de los otros, pero nos hemos apartado en algunos aspectos también, por ejemplo, en la unificación de la legislación común, en las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, en la no adopción de la enmienda 12 que establece, de la enmienda 11, perdón, que establece que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre los estados. En nuestro caso, los tribunales federales sí tienen jurisdicción sobre las provincias argentinas. En fin, ellos tienen un sistema de modificación de la Constitución diferente al nuestro. Los ministros del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, para ser nombrados, requieren del acuerdo del Senado. En nuestro sistema, en ese sentido, es mucho más ejecutivo y presidencialista que el de ellos, porque nosotros el presidente puede nombrar y remover a sus ministros sin acuerdo del Senado. En fin, hay una serie de diferencias que no son menores entre la Constitución argentina y la Constitución de los Estados Unidos. Pero aún así, la impronta del sistema americano en la Argentina es fuerte. Y es fuerte al punto que también es fuerte en sus omisiones. ¿Por qué? Porque así como en la Constitución de los Estados Unidos no había un sistema de control de constitucionalidad diseñado expresamente, como recién lo mencionaba el doctor Casañe, tampoco lo tenemos nosotros. Tampoco hay en la Constitución argentina un sistema de control de constitucionalidad. ¿Dónde nace entonces en los Estados Unidos el sistema? Bueno, nace a partir de un caso que surgió a raíz, por supuesto, de una disputa política, como muchas veces ocurre, que es el famoso caso Marbury versus Madison, ¿sí? Cuando concluía el primer y único mandato de John Adams, en 1801, perdón, la elección la gana Thomas Jefferson. En aquel entonces el colegio electoral en los Estados Unidos funcionaba en estado puro, porque no había partidos políticos y no existía lo que conocemos hoy como fórmula presidencial, donde los candidatos están alineados, el presidente y el vicepresidente, por partidos. En aquel entonces, el que obtenía la mayor cantidad de votos en el colegio electoral era presidente, y el que obtenía la segunda minoría, la segunda cantidad de votos, era vicepresidente. Pero esto podía ocurrir que pertenecieran a grupos políticos distintos, y esto es lo que pasó con Adams, que había sido el vicepresidente de Washington durante 8 años, y Jefferson, que pertenecía a otro grupo. ¿Y en qué se dividía la sociedad norteamericana en aquel entonces? Bueno, se dividía precisamente entre los que querían la sanción de la Constitución, los federalistas, y los antifederalistas, que eran los que no querían la sanción de la Constitución. Fíjense ustedes que la misma palabra, federalista o federales, en nuestro país y en los Estados Unidos tiene una connotación completamente distinta. Los federalistas en los Estados Unidos son los que quieren el Estado federal fuerte. Los federales en la Argentina son los que quieren la descentralización política versus los unitarios, que son los que quieren la centralización. Una misma palabra tiene dos connotaciones distintas en un país y en el otro. Los antifederalistas de Jefferson entonces ganan la elección de 1801, una vez más compiten Adams y Jefferson, y Adams, ¿qué hace? Entonces, bueno, dice, vamos a tratar de prolongar nuestra impronta política creando nuevos jueces. Es decir, la creación de jueces o de nuevos jueces no es un invento argentino del siglo XXI. Ya en el siglo, en los tempranos albores del siglo XIX, esta picardía política ya existía. Adams entonces crea una gran cantidad de cargos judiciales en el Distrito de Columbia, y uno de esos jueces, o 4 de esos jueces, Marbury entre ellos, no reciben la notificación porque se hizo tan sobre el final del mandato de Adams que no llegaron a notificárselo. Y Adams además nombra como juez de la Corte Suprema, como presidente de la Corte Suprema, a un conspicuo miembro del Partido Federalista que era John Marshall. Llegado Jefferson a la presidencia, lo designa secretario de Estado a James Madison. James Madison, dicho sea de paso, es el redactor de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Madison es para los Estados Unidos una suerte de Alberdi con mezcla de Gorostiaga, ¿sí? Si los dos grandes redactores de nuestra Constitución han sido Alberdi, por un lado, que no estaba en la Convención, y Gorostiaga, que sí estaba en la Convención, esa figura está en los Estados Unidos representada por James Madison, que es el autor del primer borrador que se presenta a la Convención. James Madison entonces es secretario de Estado, Marbury se presenta a su oficina, le pide que lo nombre, Madison le dice que no, que es un nombramiento inválido, etc., y se plantea un caso judicial que va
directamente a la jurisdicción originaria de la Corte, porque la ley de organización de los tribunales federales había ampliado la competencia originaria de la Corte diseñada en la Constitución y les permitía plantear en la instancia originaria de la Corte el llamado writ of mandamus. Y que era una especie de, si lo ponemos en términos procesales modernos, sería una suerte de medida autosatisfactiva. Entonces, se presentan ante el caso, presentan su caso y la Corte, curiosamente, falla en contra. Les dice, no soy competente. ¿Por qué les dice no soy competente? Bueno, les dice, bueno, porque ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Acá somos competentes en virtud de una norma inconstitucional, porque es una norma que ha ampliado la jurisdicción original de la Corte. Y acá tenemos la ley suprema, que es la Constitución, el artículo 6 de la Constitución americana es la fuente directa de nuestro artículo 31, y tenemos que aplicar o la Constitución, que es suprema, o una ley inferior que amplía. Bueno, muy bien, lo que corresponde entonces es aplicar la ley superior y declarar la inconstitucionalidad de la ley inferior. Esto, por supuesto, debe haber generado una enorme sorpresa para todos, porque parecía inicialmente que el caso lo iban a ganar los federalistas, Marbury y sus colegas, porque el presidente de la Corte y toda la Corte era federalista, y el caso lo planteaba en un grupo de jueces federalistas. Sin embargo, Marshall, no tanto por una cuestión de independencia judicial, como muchas veces se dice, sino porque con esto beneficiaba a su partido. ¿Por qué beneficiaba a su partido? Bueno, por una sencilla razón, porque se reservaba al Poder Judicial, controlado por los federalistas, la posibilidad de controlar las leyes de un Congreso que en ese momento era mayoritariamente antifederalista después de la elección. Con lo cual, Jefferson no quedó para nada satisfecho con el caso y empezó inmediatamente a escribir cartas a troche y moche diciendo que Marshall estaba loco, que se había robado la función judicial, etcétera, etcétera. Pero más allá del debate político de los Estados Unidos en 1803, que es cuando este caso se resuelve, lo que queda para la posteridad y lo que nos llega a nosotros, y la Corte Suprema Argentina incorpora formalmente Marbury versus Mason en Soho, en Eduardo Soho, en 1887, es que el control de constitucionalidad se hace en el caso. Se hace en el caso y es una función judicial. ¿Sí? Es una función judicial. Es una función judicial que no solamente tiene la Corte Suprema, sino que tienen todos los otros jueces. Y esto es realmente lo que le da al sistema de la separación de poderes la fortaleza que debe tener, porque la tercera rama del gobierno, hasta ese momento, no tenía una función, no digo claramente definida, pero no tenía los elementos como para contrarrestar la importancia política de los otros dos gobiernos, de los otros dos poderes, al autoatribuirse, porque no estaba en la Constitución en ningún lado, al autoatribuirse el ejercicio del control de constitucionalidad, los jueces se han fortalecido, los jueces en los Estados Unidos y los jueces en la Argentina se han fortalecido porque se han otorgado a sí mismos, no lo dice la Constitución, la facultad de controlar las leyes que dictan el Congreso y los reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo. Por eso es que tantas veces se ha cuestionado si esto es constitucional o no, si es válido este ejercicio. ¿Por qué? Bueno, a partir de las cartas de Jefferson, a partir de todo un diseño constitucional que nace sobre todo a partir del fines del siglo XIX en los Estados Unidos, hay todo lo que se llama el argumento contramayoritario. Es decir, pero ¿cómo? Los jueces, que no son funcionarios electos democráticamente, lo cual es un error, porque los jueces son electos democráticamente. Que no sean electos como consecuencia de una elección directa del pueblo, no significa que no sean electos democráticamente. Significa que son electos por un sistema establecido por la Constitución, pero que no nace del voto popular, que es una cosa distinta. Pero el argumento para fortalecerlo y sus sostenedores para fortalecerlo dicen que no son elegidos democráticamente. Entonces, ¿cómo puede ser que los jueces, que no son elegidos democráticamente, corrijan a los funcionarios que sí son elegidos democráticamente? Entonces, aquí viene todo un cuestionamiento sobre este problema. Pero lo que quiero dejar, para terminar y no avanzar irresponsablemente e irreverentemente en un horario que ya creo tengo excedido, lo que quiero decir es que este sistema que está del otro lado del Atlántico es un sistema desconcentrado, montado sobre la idea del control judicial a cargo de los jueces y que realmente contribuye eficazmente a fortalecer la separación de poderes tal como está montada en nuestro sistema. Bueno, perdón si me he excedido en el horario,
pido disculpas y les agradezco nuevamente esta gentil invitación a participar en esta jornada. No, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su disertación, así como también al doctor Casani. Si les parece, si están de acuerdo, voy a transmitirles algunas de las preguntas que han llegado para ambos disertantes. Primero, en el orden de exposición, estaba el doctor Juan Carlos Casani y hay una pregunta, voy a tratar de ser lo más específico posible. El control judicial de razonabilidad, en términos de razonabilidad ponderativa, cuando se trata de enjuiciar omisiones administrativas o estatales, ¿cómo debe ejercerse esa razonabilidad ponderativa? ¿Cómo debe ejercerse para respetar el principio de separación de poderes? Y la pregunta, doctor Casani, especifica luego, en particular, ¿cabría, según usted, distinguirse entre servicios o actividades puntuales y servicios o actividades uti universi? ¿Le parece? Si quiere se la puedo leer de nuevo, si usted ya lo tiene, lo escuchamos. Sí, yo creo que, digamos, es distinta la omisión en un caso puntual que en un caso de un servicio uti universi, ¿no? Me parece ahí que los criterios de la razonabilidad de la ponderación van a quizá a ser diferentes en cuanto a que en un caso va a tener que utilizar criterios muy, muy generales, ¿no? Y no específicos para cada caso, pero creo que eso depende un poco también de la técnica utilizada por los jueces para analizar ahí el control de razonabilidad. Yo no sé si me pudiera dar un ejemplo, quizá me ayudaría a entender un poco el sentido de la pregunta. Sí, quizás por ahí podría especificarlo si está el doctor Soria también, colaborar con la especificación de los que han preguntado. No sé si está el doctor Soria. Ahí está el doctor Soria. Sí, por lo que entiendo, allí habría tal vez un planteo de ciertos servicios, por ejemplo, el servicio de la salud pública o el servicio de la educación pública o el servicio de la seguridad ciudadana, ¿no? Nosotros en algún caso hemos tenido precisamente algún amparo por falta de seguridad ciudadana en determinados sectores y había que analizar un problema de un servicio global en un área determinada. Ahí el planteo estaba centrado, si no recuerdo mal, hace bastantes años, en la existencia de detenidos en los establecimientos de comisarías. Entonces el argumento era que por el cuidado de detenidos, que de suyo era una situación no regular, los policías no podían prestar el servicio de prevención barrial o zonal en el área de las comisarías. Entonces se denunciaba como ilegítima una omisión en un servicio general de seguridad ciudadana. Y pienso que lo mismo podría plantearse en relación con otros servicios. Bien. En este caso, el control nuestro no podía ser el mismo que la omisión en el pago de un certificado de obra, por ejemplo. Claro. No, claro, yo creo que esa pregunta nos traslada también a un problema de prueba, ¿no? Porque allí lo que habría que hacer es acudir a las pruebas periciales donde especialistas en cada uno de los temas orienten al tribunal, porque no creo que el tribunal se pueda introducir en el análisis de cuestiones muy técnicas, ¿no? Y ahí va a tener que tener el asesoramiento especializado de los peritos, ¿no? Me parece que por ahí pasa la cosa. Es diferente de un caso puntual donde la omisión, ya el juzgamiento de la omisión es mucho más fácil y no requiere tanto la técnica de la ponderación, ¿no? Bien. Pero es Bien. cierto, hay una línea muy, muy,
muy sutil que distingue un tipo de control de otro, ¿no? En el caso del servicio Utiliversi, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Aquí una pregunta para el doctor Bianchi, si le parece. ¿Qué instituciones del control de constitucionalidad del derecho comparado le parecen susceptibles de ser incorporadas a nuestro ordenamiento? El sonido, doctor, porque todavía está muteado. Perdón, disculpas. Perfecto, ahí está perfecto, doctor. Sí, en realidad yo no incorporaría ninguna institución del derecho comparado en materia de control constitucional ajena a nuestras instituciones. Por eso decía que hoy día algunos autores, que por supuesto respeto, insisten en la idea de un control a través de un tribunal constitucional. A mí me parece que eso no es necesario. Yo lo que creo es que nuestro sistema de control de constitucionalidad, tal como existe en este momento, es un sistema bueno desde el punto de vista de que lo conocemos, lo practicamos hace 150 años aproximadamente, desde 1870, que son los primeros casos hasta la fecha, venimos ininterrumpidamente, la Corte Suprema y todos los tribunales del país vienen interrumpidamente aplicando ese sistema. Entonces, no me parece que sea necesario modificarlo. Por supuesto que ahora hay toda una nueva corriente que habla del control de convencionalidad, que la verdad, haciendo un juego de palabras, no me convence mucho el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque finalmente la convención es parte de la Constitución. Entonces, si controlamos la convención, también estamos controlando la Constitución. Estamos haciendo un juego de palabras más que diseñando dos sistemas distintos, ¿sí? Pero lo cierto es, y esto es bueno señalarlo, el control de convencionalidad ha ayudado a fortalecer en los fallos de nuestra Corte la idea del control de oficio. Esto lo veo positivo. Pero para responder concretamente la pregunta, yo no creo que haya ninguna institución de un sistema extranjero diferente al nuestro que debamos incorporar. Yo lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo por mejorar el nuestro, eso sí. Muchísimas gracias, doctor Bianchi. De nada. Hay una nueva pregunta que es respecto al análisis que, para el doctor Casagni, ¿no? Esta vez, es respecto al análisis que se debe hacer cuando existen dos principios en tensión, ¿no? Que aplicados al caso y a las normas positivas darían soluciones diferentes, estos principios en tensión. ¿Cómo podría hacerse ese análisis? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué análisis debería hacerse para aplicar uno u otro principio? Bueno, es un problema vinculado con lo que se llama la dimensión de peso de los principios, ¿no? Claro. Pero que hay que resolverlo conforme primero a la dogmática constitucional. Y la dogmática constitucional manda, hay una regla que no está escrita ni probablemente desarrollada tampoco, no sé si la comparte el doctor Bianchi, que los principios, digamos, que están expresamente o implícitamente contemplados en la Constitución tienen supremacía sobre los que derivan del derecho positivo, ¿no? Ahora, del derecho positivo común, ordinario. Esa es una primera regla. La otra es que la Constitución tiene que ser la norma suprema, ¿no? Si la Constitución es la norma suprema, me parece a mí que todo lo que se deriva de esa supremacía constitucional prevalece sobre otros principios que se puedan darse inclusive con relación a la interpretación de la propia Constitución. Porque el principio de supremacía es como la Constitución misma. La Constitución misma es lo que está por encima de todo lo otro. Puede haber en esa Constitución otros principios también, o derivarse de esa Constitución. Pero lo primero que tenemos que respetar es la supremacía de la Constitución. La Constitución como norma suprema. Hay un trabajo de Enterríe que yo lo recomiendo mucho, la Constitución como norma. Un trabajo ya tiene unos años, pero es una actualidad asombrosa. El otro día lo estaba leyendo y es realmente magnífico. Bien. Bueno, doctor Bianchi, lo ha invitado el doctor Casagni es uno de los que ha preguntado, así que, ¿qué le parece a usted esto que planteaba el doctor Casagni?
No, estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Casañe. Es decir, el principio rector de nuestra Constitución es la supremacía de la Constitución y la supremacía de sus principios. Cuando hablamos de la supremacía de la Constitución, si bien nos estamos refiriendo a una norma jurídica, porque la Constitución es una norma jurídica, es una norma donde están alojados los principios supremos de nuestro sistema, empezando por el artículo primero, que es el principio representativo, republicano y federal. Yo siempre digo que si hubiera que derogar a todos los artículos de la Constitución y quedarnos con uno solo, deberíamos quedarnos con el artículo primero, porque de allí deriva todo lo demás. De allí, por interpretación, se puede derivar todo lo demás. Pero por supuesto que estoy de acuerdo, no podría no estarlo, en que esos principios son los que deben primar y luego los que derivan del derecho positivo son respetables, pero en la medida, primero, en que estén de acuerdo con la Constitución, y luego, si hay un conflicto entre los principios de la Constitución y los que derivan del derecho positivo, por supuesto que es la Constitución, porque lo que manda es el artículo 31, claramente. Está claro. Doctor Bianchi, aquí hacen otra pregunta respecto a la particularidad que usted encuentra en el control de constitucionalidad sobre derechos de incidencia colectiva. O sobre casos colectivos, ¿no? Si usted encuentra alguna particularidad en ese sentido en el control de constitucionalidad. No en el sistema, sí en los efectos. Es decir, el control de constitucionalidad es igual se haga en un caso individual o en un caso colectivo. Lo que pasa que en un caso colectivo el efecto de la sentencia va a ser naturalmente un efecto general. Va a abarcar a un número indeterminado de personas que son las que están en uno de los lados del juicio. Pero el control como sistema no es diferente. Lo que diferencia o lo que es diferente son sus efectos. Perfecto. Aquí hay una pregunta hacia los dos, así que seguramente responderán la visión particular de cada uno respecto a la viabilidad hipotética de la posibilidad de creación de un tribunal constitucional en nuestro país como se da en España. Estamos haciendo futurismo, pero a ambos, no sé si el doctor Casagni quiere responder, o el doctor Bianchi, o en el orden que ustedes quieran. Bueno, yo creo que el doctor Bianchi ya habló sobre ese punto. Sí. No creo que sea necesario ni conveniente introducir un elemento nuevo en el control de constitucionalidad que no sea el que la tradición histórica nos ha traído a nosotros, que es el control de constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales inferiores. Es un control desconcentrado, como bien lo acaba de explicar el doctor Bianchi. A mí me parece que traer un nuevo tribunal a la Argentina, creyendo que con esto resolvemos los problemas, es crearnos un nuevo problema, porque van a surgir todos los conflictos de competencia entre el Tribunal Constitucional y la Corte, que son inevitables, porque como ha demostrado lo que pasó, por ejemplo, en el derecho español, ¿no? En Francia es distinto porque está separado de alguna manera el Consejo de Estado de toda la actividad administrativa y es muy diferente la cosa, y es un control previo además de eso. Es otro sistema, ¿no? No es que tampoco critiquemos el otro sistema, como decía el doctor Bianchi. Cada sistema tiene que funcionar de acuerdo con la idiosincrasia de un país y de acuerdo con la historia de ese país. Claro. Nosotros sabemos que en Argentina traer nuevos elementos en la organización, ya sea judicial o administrativa, siempre es fuente de conflictos. No es para solucionar los problemas. Quizás los problemas tienen que solucionarse desde adentro de cada uno de los órganos que ya tenemos, ¿no? Entiendo. Mejorar el control de constitucionalidad, sí. Perdón, pensé que había terminado, doctor Casagni. Doctor Bianchi, si quiere hacer algún aporte. No, solamente subrayar algo que señaló el doctor Casagni, y que lo dijo en una frase que me parece muy clara. Lejos de solucionar problemas, nos vamos a crear nuevos problemas. Evitemos esos nuevos problemas. Perfecto. Aquí hay quizás una de las últimas, para no tampoco demorarlos. Para el doctor Casagni, hablando de las técnicas de control de la justificación o de la motivación de los actos administrativos, si para usted pueden ser aplicables a las leyes, esas técnicas de justificación o motivación de los actos administrativos, y si también pueden ser lo mismo para los reglamentos, ¿no? Sí, desde luego que sí, y además de eso, en ese fallo que yo acabo de mencionar reciente
sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que ha resuelto la Corte, hablan expresamente de la necesidad de motivar los actos de contenido legislativo, como son los decretos de necesidad y urgencia. De manera que eso ya está incorporado a toda la tradición constitucional de la jurisprudencia argentina. Bien. Tenemos un par de preguntas más por si quieren, si tienen la amabilidad de hacerlo. Hay una pregunta sobre si los tratados de derechos humanos podrían servir de argumento para reconocer una potestad de control de convencionalidad o de control de constitucionalidad a órganos administrativos que por ley, en principio, lo tendrían negado. Es decir, reformulando esto, si usted considera que podría existir un control de convencionalidad o constitucionalidad por parte de órganos administrativos con base en las exigencias o en las pautas de los tratados de derechos humanos. Doctor Bianchi. A ver, Por favor, el doctor Casagni, si puede hacer algún aporte sobre eso también, ¿no? En la Argentina a veces tenemos la costumbre de creer que hemos descubierto la rueda. El control de constitucionalidad ejercido por los tribunales administrativos es una doctrina que desarrolló Marienhof hace 50 o 60 años siendo procurador del Tesoro de la Nación. No creo que tengamos que ir a los tratados internacionales no digo que no haya que ir, pero no digo que sea necesario ir para encontrar la fuente de eso. Creo que Marienhof lo explicó muy claro, es una doctrina muy correcta, y básicamente lo que dice Marienhof, lo repito, aunque creo que todos lo sabemos, es los tribunales administrativos o los órganos de la administración pueden ejercer control de constitucionalidad en tanto haya dos requisitos. Primero, que la ley sea manifiestamente inconstitucional o que haya la Corte Suprema declarado reiteradas veces, creando una jurisprudencia estable, la inconstitucionalidad de una ley. En ese caso, la administración está relevada de cumplir con la ley porque cumplir con la ley la sometería innecesariamente a un pleito que seguramente perdería. Creo que desde este punto de vista, la doctrina de Marienhof era muy correcta porque en el fondo tendía a preservar a la administración. Si además encontramos en los tratados internacionales alguna otra fuente, bienvenida sea. Pero, insisto, esto lo había dicho Marienhof hace casi 60 años. Perfecto. Bueno, aquí una última pregunta como para cerrar este debate que se ha dado y este nivel de preguntas que ha sido muy interesante y les agradecemos a ambos. ¿Qué balance hacen del sistema contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires en términos de separación de los poderes, de respeto a la separación de poderes, ¿no? Una especie de balance de la implementación del contencioso administrativo en la provincia. Si tienen alguna reflexión sobre esto, será muy interesante. Doctor Bianchi. Bueno, o doctor Casagni, por favor. Doctor Casagni primero, por favor. No, yo diría que en general, ¿no?, se aprecia que en la provincia de Buenos Aires hay una mayor independencia por parte de los tribunales en lo contencioso administrativo que en el orden nacional, ¿no? Punto primero. Me parece, yo viendo todos los fallos que salen todos los días, o todos los meses, veo eso, que hay muchas veces que se da la razón a los particulares en los litigios en contra de la administración en algunos proyectos que son de mucha importancia. Se le da prevalencia al derecho, digamos, sobre la política, ¿no? Ese es el gran problema que existe en Argentina. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires y mismo en los fallos de la Suprema Corte Provincial se nota, se advierte, en la Corte Suprema también nuestro, pero se advierte una mayor independencia con relación al contencioso administrativo federal. No digo la Corte Suprema, que me parece que es un tribunal independiente, pero tomará decisiones a veces por razones políticas también, porque hay una política de la Corte, ¿no? En definitiva, una política judicial. Pero lo que quiero decir es que no veo que esté, digamos, afirmado tanto la independencia de los poderes en el contencioso administrativo federal
como sí lo veo en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, doctor Casagni. Doctor Bianchi. Bueno, creo que el contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires merece que le rindamos el homenaje de ser el primero, el más antiguo y el pionero de nuestro país, y el que ha marcado el rumbo en ese sentido, ¿sí? Y creo yo que se ha enriquecido con la desconcentración, es decir, con el hecho de que ya no sea una competencia exclusiva de la Corte Suprema de la provincia, sino que hoy día toda la provincia cuente en todos sus territorios con tribunales, porque esto acerca la justicia al ciudadano, que es una de las cosas tan necesarias. Si no, antes el que tenía que litigar contra su propio municipio tenía que ir a la ciudad de La Plata. Creo que esta desconcentración ha favorecido no solamente la independencia de los tribunales, sino que ha favorecido el sistema democrático en sí mismo, acercando la justicia al ciudadano. Yo creo que desde ese punto de vista la provincia de Buenos Aires sigue marcando el rumbo y sigue siendo señera en este rumbo, y coincido también con lo que dice el doctor Casagni, que hoy día se advierte una mayor independencia del contencioso provincial que del contencioso federal, y esto es notable y creo que vale la pena remarcarlo. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos disertantes por esta primera jornada del ciclo de charlas sobre la revisión constitucional de las leyes y el control judicial de la administración pública. Este sería el momento en que en el ámbito presencial vendrían los aplausos. Seguramente los escucharán aunque no estén, pero ya llegará el momento de volver a esa presencialidad si todo sale bien. Les agradecemos nuevamente en nombre de la Suprema Corte de Justicia del Instituto de Estudios Judiciales. Recordamos a todos los asistentes, al auditorio en general, que el próximo jueves 20, a la misma hora, a las 15 horas, disertarán el profesor Andrés Gil Domínguez y el profesor Miguel Berri, el primero sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad en la sede administrativa, el segundo sobre control de constitucionalidad y conflicto de poderes, nuevamente con el mismo sistema. Una vez más, muchísimas gracias a ambos y a todo el público presente también muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Adiós. doctor. Muchas gracias a ustedes por la Hasta invitación. luego. Hasta luego. Hasta el doctor Soria, que está presente también, y lo saludamos a él también. Muchas gracias. Hasta luego.